coloquio de idea y cómo, bueno, el coloquio de idea ya sabemos. Yo fui al coloquio de idea en 1997. Sí, cuando tenías 26 años. No, boludo. Posta, fueron a Bariloche y yo fui con el colegio. ¿Quién hubiera dicho? El coloquio de idea, bueno, lo describíamos un poco como una suerte de lobby empresarial, del establishment. También lo es el cumpleaños de 15 de Morena Rial. Pero es otro. Pero ese es otro tema. Bien, a pocas cuadras de donde se desarrollaba, había otra convocatoria que de alguna manera hacía de contracoloquio para plantear tal vez otro modelo. Estamos en comunicación con el ministro de Economía, por fin nos atiende, ministro. Todos los días había que llamarlo, ¿eh? Justo hoy que nos visita Guido Carlotto, que estamos con todo esto, hoy nos atiende Axel Kicillof. ¿Cómo le va, ministro de Economía? Bien, ¿cómo anda, Julia? ¿Bien? Hoy, Axel, vos sabías que justo venía Guido y que estábamos con Ignacio Guido con la cabeza en otra y hoy nos atendiste, ¿no? Claro, con la emoción así, sí, los agarré al contrapié. Sí, en otro canal, sí, pero bueno, totalmente. igual nos gusta saludarte. Axel, ¿cuál es tu...? No, pero la estrella es Ignacio Guido. Sí, igual otro día podrías haber atendido. Qué emoción, qué lindo, bueno. Es muy lindo, va a llegar en un ratito cuando vos estés justo desarrollando tus ideas. Espero no cortarle la inspiración. ¿Va a cantar? Espero no cortarle. Sí, va a venir con el piano, todo, bueno. Axel, así que, porque a vos te gusta extenderte también un montón. Vamos a apelar al poder de síntesis. Bueno. Decís que tengo confianza con el ministro. Ministro, bueno, recién hacíamos introducción sobre lo que fue el desarrollo del coloquio de idea y un poco la presentación de dos modelos de país. Otra vez, esto ya parece un cliché, pero sigue sucediendo, ¿no? ¿Cuáles son las ideas que se plantean en el coloquio de idea y de qué manera se contraponen, bueno, con una función del Estado que de alguna manera es el proyecto político que están llevando adelante el gobierno nacional? Ustedes saben que nosotros orgánicamente no concurrimos al coloquio, así que me tengo que informar por los diarios, y la verdad que debería, por lo menos por lo que informan los diarios, debería llamarse coloquio Ni Una Idea, porque no se ha visto mucho cuál es el contenido, más allá de las cámaras, de la artillería, las artificiales, la crítica habitual, y ahora también el desfile de opositores y de candidatos que realmente, bueno, no sé, me parece que ni coloquio ni de idea, por lo menos por lo que leí en los diarios, pero como tampoco los diarios se informan demasiado bien, yo estoy esperando que me envíen cuando termine, si quieren, cuáles fueron sus conclusiones, y bueno, veremos si se discutió algo, si se pensó algo que pueda ayudar a alguien, más allá de ellos mismos. Entonces, sí es cierto que algunos miembros de nuestro espacio político, de algunos representantes del gobierno, algunos legisladores estuvieron allí también presentes, poniendo justamente lo que sería, creo yo, lo más positivo que podría salir de ese coloquio, que efectivamente estamos los argentinos ante un año electoral decisivo el año que viene, y a mí no me cabe ninguna duda de que se está disputando por detrás de las cámaras, de los flashes, cuál es la orientación política, económica, social, regional de la Argentina. Para decirlo fácil, por lo menos dos modelos. Y sí, vos hablabas, Julia, que estuviste en los 90, y yo, por lo que estuve viendo en los diarios, era una reunión de encuentro de los nostálgicos de los 90, por lo que escuché hace un poco a la pasada. Ese modelo de sobreendeudamiento, de desindustrialización, por lo menos por lo que escuché. Después escuché a algunos referentes empresarios que hablaron. Los conozco a todos porque los veo todos a menudo en mi oficina, en el ministerio, en reuniones de trabajo. Vos sabés que los sectores industriales argentinos son una preocupación permanente del gobierno, porque este es un proceso económico de reindustrialización del país. Entonces, la verdad es que tenemos un diálogo permanente con los sectores empresarios. No hace falta irse a Mar del Plata un día de trabajo, y menos todavía si no es para dialogar, aportar, construir.
Así que me parece que esta vez fue un poco más caricaturesco que lo que fueron a hacer. Era un estudio de televisión, me parece, más que un coloquio. Pero bien, estoy a la espera de que me envíen las conclusiones del coloquio de ideas, a ver qué ideas han tenido. Ministro, ¿cómo le va? Iván Yagroski lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo andas? Bien. Con Iván hablas más seguido, me parece. No, bueno, ahora... Julia, estoy hablando. Sí. ¿Cómo está Déjalo la pasar. factura? ¿Cómo está la factura? Sí, tremendo, debo de todo. Sí. ¿Cómo son las minas? Veíamos, bueno, no solo las declaraciones de Héctor Méndez, el titular de la Unión Industrial Argentina, diciendo, casi apelando, ¿no?, al corazón, dijo: Augusto Costa nos traicionó. Hago extensivo, me imagino, esa denuncia de Méndez al Estado Nacional, y también esta idea de que se multó a Peugeot por incumplir con el Procreauto, y muchos dicen que fue por la ley de abastecimiento, y entiendo que usted dijo que fue por la ley del consumidor. Quería, primero, ¿qué reflexión le merece la declaración de Méndez? Y segundo, concretamente, ¿por qué fueron las multas a Peugeot? Bueno, sobre la declaración del titular de la UIA, el titular de la UIA lo vi hace 10 días, y la verdad que hubiera sido una buena oportunidad para hacer estos planteos, digamos, de índole partidario, efectivo. La verdad que no formamos parte de un movimiento político con la Unión Industrial Argentina. Sí, supongo que hace referencia a algo que ocurrió y que tiene un poco que ver con la sintonía y el posicionamiento que tiene el gobierno con respecto a los sectores productivos, los sectores económicos, que la verdad que durante mucho tiempo los grandes poderes económicos en la Argentina dictaban las leyes, dictaban las resoluciones, dictaban las comunicaciones del Banco Central, dictaban las normas de los órganos reguladores. Y si algo ha instaurado este gobierno, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, es una enorme capacidad de diálogo con los sectores productivos, pero no por eso el privatizar la regulación de las relaciones económicas. Y creo que en eso Méndez a lo que se refería era que las leyes que presentó el Poder Ejecutivo, pero que después fueron discutidas en el Parlamento, modificadas en el Parlamento, fueron presentadas sin consultarles. Claro. Pero la verdad es que no es una condición, ni una traición, ni un juramento. Hoy un juramento, mañana una traición, pero la verdad que a Méndez no le habíamos jurado que los proyectos de ley que presentamos tenían que tener su aprobación o su venia de ningún sector. Se mandó al Parlamento, donde se los invitó a discutir y donde después se modificó y después se convirtió en un trámite, un proceso legislativo que ya es patrimonio del Parlamento. Tal vez si nosotros sacamos una resolución del Ministerio y no comentamos a los sectores, puede ser que se sientan traicionados, sobre todo si les habíamos dicho otra cosa. Pero no, yo no espero que en ese orden de sentimentalismo estemos hablando entre el gobierno y los sectores. Yo creo que además si hablamos de traición o de cuestiones tergiversadas, y voy a la segunda pregunta, justamente eso es lo que hicieron muchos referentes, muchos voceros, lobistas y políticos con las leyes de defensa del consumidor que presentamos, que fue una operación política. Entonces me suena raro, ¿no? Yo esto sí se lo dije a Méndez personalmente. La verdad que fue una operación política. Nosotros presentamos leyes que están encaminadas, dirigidas a darle más capacidad al Estado para defender básicamente a los eslabones más débiles en la cadena de producción, distribución y consumo, que son las pequeñas empresas, por un lado, y los consumidores, por el otro. Entonces presentamos leyes claramente de defensa del consumidor. Por eso voy a la segunda pregunta. ¿Qué son las leyes de defensa del consumidor y para qué hay leyes de defensa del consumidor? No en Argentina exclusivamente, no es un invento argentino, son leyes que existen en todos los países del mundo, que le dan potestad al Estado para
intervenir cuando estas relaciones son inequitativas, injustas, cuando hay abusos, cuando hay estafa, para ponerse de lado y dar protección, defensa, albergue a los más débiles. Nosotros hoy en la Argentina, todos nosotros, incluso el señor Méndez, sufre como consumidor muchas veces situaciones de abuso por parte de empresas que son prestadoras de servicios públicos hoy privatizados, en los 90 privatizados. Todos tenemos estas experiencias, te venden algo fallado y no hay forma de que te devuelvan la plata, de que te indemnicen, ni siquiera a veces de que te atiendan el teléfono. A mí me pasó personalmente muchísimas veces, problemas con el cable que no te lo vienen a arreglar, no te vienen a cambiar, no te vienen y dicen que mandan el técnico no viene. ¿Y quién debe en ese momento salir al auxilio del consumidor? Obviamente el Estado. En Argentina están las cosas tan trastocadas que a nivel, digamos, de propaganda, de defensa de los intereses de las grandes empresas y los grandes capitales, que pareciera que si el Estado descubre fehacientemente un abuso de una empresa hacia un consumidor, no puede ponerle una multa. Entonces yo no sé qué instrumento tienen. Prueben en Estados Unidos, en Europa, en esos países que ponen permanentemente como modelo. Y justamente lo de las multas estas que se plantearon fueron por eso, porque las empresas automotrices vinieron a pedirle al Estado auxilio. ¿Por qué? Porque decían que por la situación de la tasa de interés, que por lo que estaba pasando en Brasil, habían perdido muchas ventas. Entonces ideamos ahí, junto con la ministra Giorgi de Economía, un programa que se llamó Procreauto, que fue obviamente con instrucciones de la Presidenta de la Nación que le demos alguna asistencia al sector. ¿De qué manera? Bueno, el gobierno desde el Banco Nación, que es un banco estatal, ponía el crédito para que la gente pueda comprarse su auto. Y nos decían que nadie iba a las concesionarias por la incertidumbre, por qué sé yo. Sacamos el plan Procreauto y me comentaban a mí, los representantes de las concesionarias, que hubo un incremento entre el 30 y 40% de los visitantes a las concesionarias. Pero aquí que la gente iba a la concesionaria y pedía su programa, su plan, su auto por el plan Procreauto y le decían no, ese no hay. Y le trataban de vender otra cosa, que son los autos más caros, los autos importados, los planes de financiamiento de las propias automotrices, y bueno, era realmente un engaño al consumidor. Ahora, cuando nos empezaron a llegar las denuncias, no por la ley de abastecimiento, por la ley de defensa del consumidor, la Secretaría de Comercio, dependiente del ministerio que dirijo, les aplicó la multa. Y no salimos al diario a decirles vamos a aplicar una multa por incumplir. Recuerdo que también la Presidenta de la Nación dijo, están encanutando los autos. Bueno, esto no fue que se le ocurrió a ella o ella fue a comprar un auto, sino las miles y miles de denuncias de que iban a comprar por el plan y justo los autos del plan no estaban. Y les trataron de vender otra cosa. Bueno, tienen que pagar una multa, porque han engañado a los consumidores y además han roto el compromiso con el Estado. Sí. ¿Y qué hizo el diario Clarín? Pues yo lo vi ayer. Aplican la ley de abastecimiento, multa de 800... Y es mentira, es una mentira, pero absolutamente alevosa. No es la ley de abastecimiento, es por un incumplimiento y es por defensa del consumidor. Y eso lo muestra el cuerpo entero. Lo que quieren decir, quieren acusar al Estado de estar defendiendo a la gente como si estuviera atacando a las empresas. Y no es eso. Nosotros, si todas las empresas cumplen lo que prometen, no tenemos nada que defender al consumidor. Pero todos sabemos en la Argentina que eso no pasa. Entonces hemos reforzado esa capacidad del Estado y la vamos a seguir reforzando y vamos a cobrar las multas que haya que cobrar y vamos a hacer todo para que la gente no esté desprotegida. Y si no está el Estado, uno va a una gran empresa, toca el timbre y se vuelve a su casa porque no hay nada que hacer, te mandan un call center, no te atienden el teléfono. Bueno, eso pasa mucho, tiene que dejar de pasar. ¿Cuál es el instrumento? Cobrarle una multa. Y eso se hizo y lo dejarán de hacer para bien de todos y no se cobrará más multa. Ahora, Axel, uno pensaría que el comportamiento empresarial debería ser racional porque, bueno, lo que busca un empresario es ganar más plata. Ahora bien, también uno piensa que no quieren injerencia del Estado porque de alguna manera eso es lo que se pide, pero por otro lado, supongamos si se dejara entrar, no sé, la chapa del exterior a precio dumping. ¿Qué pasa con Techint?
No, Por decirte, la digamos, verdad es que el Estado ha tenido una política de administración del comercio y de creación y apoyo y sustento al mercado interno que le ha permitido al sector industrial argentino crecer aún por arriba del crecimiento de la economía en su conjunto durante estos ya casi 12 años. Obviamente, 2009 hubo una muy fuerte crisis mundial, cayeron las ventas externas, la economía sufrió, y no la economía argentina, la economía del mundo. Yo vengo de Washington y la verdad es que estuve ahí en el otro coloquio de ideas, ¿no? El del Fondo Monetario Internacional, donde se referían a la etapa actual como una etapa de mediocridad del mundo. Bueno, la Argentina no está fuera del mundo, ni mucho menos. Nosotros exportamos por más de 80.000 millones de dólares, importamos por 70.000 millones de dólares. La verdad es que estamos integrados al mundo, nuestro Producto Bruto es 600.000 millones de dólares, para ponerlo en números redondos. O sea que es una economía muy integrada al mundo, y cuando el mundo está en un proceso de enfriamiento, bueno, la Argentina lo sufre. Pero desde el gobierno nacional, nosotros, como nuestro modelo de crecimiento con inclusión social no es otra cosa que un modelo de fomento de la producción industrial y de la aparición de ramas enteras de la industria, porque caso de la industria automotriz, es cierto, este año se está vendiendo menos, habla la propia industria de 700.000 autos, en 2003 creo que fueron 200.000 autos los que se vendieron, y 700.000 es un año récord que creo que fue superado solamente por 2 años en toda la historia de la industria automotriz. Entonces yo entiendo que comparado con el año que fue 1 millón de autos, la industria esté pidiendo ayuda al Estado, y el Estado está para ayudar, por supuesto, de la misma manera que vamos a sostener la producción de insumos básicos. Lo que vos preguntás, Julia, es exactamente así. El Estado protege del dumping internacional porque cuando a China o a India le sobra el acero, lo colocan a precios inferiores al costo muchas veces, y el Estado está ahí para defender la producción nacional de todos los capitales industriales. A mí me parece que ahí hay bastante doble discurso, porque la verdad que esos mismos que están ahí pasan por nuestras oficinas a dialogar, a ver cuáles son las soluciones posibles a los problemas reales que tienen, no a los falsos, o no cuando es con intencionalidad política. La verdad que es un diálogo el que tenemos permanentemente con el empresariado, y otro cuando se prenden las cámaras de televisión, y bueno, cada uno tendrá su propia orientación. Y yo escuché algunas declaraciones de empresarios que fueron bastante más, porque vos fíjate, si el principal dirigente de la UIA habla de traiciones, bueno, el problema es cómo resolvemos las cuestiones que haya que resolver, qué es lo que podemos hacer al respecto de las dificultades reales, y para seguir creciendo y para que este modelo de crecimiento tenga todavía más vigor y continuidad. Ministro, la última a propósito de, viene el último trimestre de la liquidación de divisas por exportación de granos. ¿Cómo está la situación en términos de expectativas del precio de la soja? Y si en el caso de que no quieran liquidarlas, los que tienen que hacerlo, ¿el Estado tiene alguna herramienta para impulsar que eso se haga efectivamente? Sí, es lo que decía. Mira, nosotros tenemos una situación bastante paradójica, que es la siguiente, que es que hoy en el sector, el complejo sojero, ¿no?, que desde los pequeños productores hasta los acopiadores, hasta los exportadores, las comercializadoras, ¿no?, han acumulado algo así como 24 o 25 millones de toneladas, cuando la cosecha pasada fue de 53 millones de toneladas aproximadamente. Es decir, han guardado la mitad de la cosecha. Entonces uno se pregunta, ¿para qué la han guardado? ¿En qué circunstancias? ¿Cuál es la racionalidad de esto? ¿Qué es lo que esperan? Y bueno, ahí tenemos los hechos objetivos. Me parece que hubo en enero y después de nuevo en agosto una orquestada campaña para generar expectativas de movimientos cambiarios, para generar enrarecimiento un poco de lo que serían las condiciones financieras de la Argentina, eso sumado a lo que ocurrió con los fondos y sus repetidoras locales. Así que ocurrió todo eso. Y la verdad que han guardado grano como muy pocas veces. Y sin embargo, y esto es lo paradójico, el precio
de la soja ha ido muy fuerte. Claro. Desde la cosecha pasada hasta esta, más o menos 25%. Así que el que guardó, si son 24 millones de toneladas, el que guardó es como si hubiera perdido 5 millones de toneladas los que guardaron, porque perdieron un 25% del precio. ¿Y qué es lo que muestran las expectativas del mercado para futuro? Bueno, hay un precio, porque es un mercado que tiene mercado a término, que hay valores para las negociaciones futuras. Y a diferencia de otros años, donde la soja en el futuro era más cara, en este caso estamos ante un mercado que está a la baja, que estima, y de hecho se pueden hoy firmar contratos por soja, comprar soja en abril a $60 menos, o sea, hoy está a 425 y en abril a 360. Entonces lo que yo decía es que el único motivo por el cual pueden querer acumular la soja y no venderla es porque esperan que el precio vaya a subir o porque esperan que haya un movimiento cambiario fuerte. Y yo leí el comunicado de los exportadores, sería el que decía, casi textualmente, en un marco de estabilidad cambiaria y con una expectativa de caída de los precios, el sector encuentra que es conveniente vender. Por eso cuando nos sentamos, la verdad es que no tuvimos que usar ningún instrumento del Estado para que hicieran algo que no querían hacer. Fue una especie de acuerdo, diálogo, donde hablaban al principio, decían los diarios que iban a liquidar 4.000 millones de dólares en el último trimestre, y el anuncio que se hizo solo de soja fue de 5.700 millones de dólares. Y eso ha sido un compromiso mutuo entre el sector y el gobierno. O sea que es una buena noticia, porque la verdad que si optaban por seguir acumulando y atesorando la soja, todo indica que iban a perder más plata. Claro. Entonces, la verdad que si lo hacían, eso era malo para ellos, para los productores, era malo para los comercializadores que ganan una comisión, y era malo para los argentinos en el sentido de que tenemos un sector que acumula mucha riqueza y no la pone en movimiento, cuando el atesoramiento tiene esa particularidad que la riqueza atesorada la puede tener uno, pero la verdad que no cumple el fin social de generar un movimiento económico y una circulación económica que nos conviene a todos. Es por eso que también cuando hablan del nivel de las reservas, teniendo 24 millones de toneladas de soja en los campos todavía, y en medio una mentira, porque esa soja finalmente de acá a un tiempo se va a vender. Pero si la guardan, bueno, no aparece en el Banco Central, sino que está en los silobolsos, está en los SIC. La verdad que la soja es de los productores, es por la propiedad de ellos, pero también tiene, como tantas otras actividades, una secuencia lo que hacen con su propia riqueza. Entonces, para la sociedad es mucho mejor que vendan, claro. Indudablemente. Indudablemente. Ministro, ya llegó Ignacio Guido. Ah, bueno. Usted es el ministro de todos, pero él es el nieto de todos. Muchas gracias por habernos atendido, gracias por haber tenido esta comunicación. Vamos a seguir llamando igual. Bueno, bienvenido, listo. Un abrazo, Iván, Axel. Julia, hasta luego, muchísimas gracias. Chau, hasta pronto. Hablábamos con el ministro de Economía, Axel Kicillof.